Bueno, quiero saludar de forma muy especial a nuestra audiencia por aquí por Facebook Live. Que Dios los bendiga. Hoy transmitimos desde Charta, desde Charta. Estamos transmitiendo nuestro culto virtual también y lo tenemos vía telefónica. Nuestros hermanos están conectados con nosotros a través de sus líneas telefónicas y vamos a dar continuidad entonces a estas enseñanzas que hemos venido trayendo sobre las doctrinas fundamentales para la salvación. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué bueno es que nosotros podamos comprender estas cosas que nos enseña la Biblia para que podamos llegar a ser salvos. Ellas se aprenden luego de haber conocido el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de la salvación. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Al Señor sea siempre la gloria, la adoración y todo el reconocimiento. Bendito sea su nombre por siempre. Ya hemos venido hablando acerca de varias doctrinas fundamentales. Hemos venido hablando acerca de doctrinas como la doctrina de la fe, la doctrina de la gracia, la doctrina del arrepentimiento. Hemos hablado acerca de la doctrina de la conversión, del bautismo en agua. Hemos hablado acerca de lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas por medio de Jesucristo, y quienes lo acepten pues pueden llegar a ser salvos. Esta mañana vamos a continuar entonces con estas enseñanzas y yo les invito para que abran sus Biblias allá en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos 10, 39. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos 10:39 dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Voy a poner por aquí un título. Denme un momentico, por favor, para esta transmisión. Y continuamos. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios entonces por este momento que nos regala para poder compartir la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a hablar hoy acerca de la doctrina de la perseverancia. Es una doctrina fundamental para ser salvos, porque hay quienes han iniciado la carrera en el Señor, pero no la siguen y no la pueden terminar, si no continúan. Por lo tanto, la obra que comenzó el Señor no la puede perfeccionar debido al extravío de algunos que han olvidado los principios y de dónde los ha sacado el Señor por medio de su muerte, su sepultura y su resurrección. Así que vamos entonces a hablar acerca de la doctrina de la perseverancia. Leímos ahí en Hebreos 10:39 y se está hablando allí de aquellos que no retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La palabra preservar viene del griego proskartereu, que significa preservar, dedicarse a, continuar en, acompañar continuamente, acudir con perseverancia, alistar. Eso significa la palabra proskartereu, que está escrita en el idioma griego. Así que en español, según la Real Academia Española, perseverar es mantenerse constante. Escucha esto tan importante, es mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado,
en una actividad o en una opinión. Gloria al Señor Jesús. Esto nos enseña a nosotros o nos indica a nosotros, nos hace un llamamiento para que nosotros nos dispongamos a vivir una vida para Dios. Así que la palabra significa entonces mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión, es decir, hay que ser constante, ¿cierto? Hay que ser intermitente, hay que mantenerse en ello, en pro de la consecución de lo que nosotros hemos comenzado a hacer. Y quiero decir que hemos comenzado nosotros. Nosotros primero hemos muerto al pecado, según la palabra del Señor nos enseña a nosotros allá en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2 dice que nosotros hemos muerto al pecado. Pablo le escribe a los hermanos en Roma y les dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mira que lo que dice el apóstol es que ya hemos muerto al pecado, por lo tanto ya no vivimos más en el pecado, ni mucho menos vivimos para el pecado, ya somos por medio de Cristo libres del pecado. Así que, ¿qué comenzamos nosotros? Primero, nosotros comenzamos una vida en Cristo habiendo muerto al pecado. Aleluya, gloria al Señor Jesús. ¿Qué comenzamos también? Después de que nosotros morimos, tenemos ahora una nueva vida en Cristo. Ahí mismo en el capítulo 6 de Romanos, en el capítulo 3 y 4, el apóstol sigue diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en vida nueva. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Así que, ¿qué comenzamos nosotros? Comenzamos muriendo al pecado y luego empezamos a vivir una nueva vida en Cristo. ¿Y cómo lo hicimos nosotros? Por medio del arrepentimiento y por medio del bautismo en su nombre. ¿Cómo nos sucedió eso? Cuando escuchamos el Evangelio, Dios nos llenó a nosotros de fe por medio de escuchar la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra, a nosotros se nos aumenta la fe, y no es fe para creer en Dios, sino para creerle a Dios y para obedecer los mandamientos de Dios. Es fe para creer que Dios tiene la razón en lo que Él está diciendo y que la verdad es que yo he estado equivocado con mi conducta, con mis pensamientos y que he estado alejado de Dios. Así que cuando yo escucho el Evangelio con fe, lo creo, entonces creo la obra de salvación por medio de Jesucristo. Luego yo me arrepiento de mis pecados. Después de eso yo me convierto de mi vana manera de vivir. Después de eso yo soy lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces Dios hace una obra maravillosa en mi vida y entonces es así como yo empiezo una vida en Dios. Luego de que la empiezo, estoy llamado a perseverar en ella. Después de que yo empiezo una vida en el Señor, estoy llamado a perseverar en esa vida que he iniciado por medio de mi arrepentimiento, por medio de la muerte, por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo. Ahora lo que debo hacer es perseverar. Y esa perseverancia está más que confirmada, está más que segura, porque Jesucristo mismo lo dice allá en Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Mira, mis ovejas oyen mi voz, es decir, que nosotros primero escuchamos la voz del Señor por medio de la predicación de la palabra. Y luego dice, y yo las conozco y me siguen, es decir, perseveramos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede quitarle a Dios lo que Él ha comprado con la sangre de Jesucristo. Nadie puede quitar de la mano de Dios. Nadie puede arrebatar lo que es del Señor. Así que, primero que todo, perseverar es posible por fe. Por fe. Cuando oímos la voz del Señor, se nos aumenta la fe. Y luego de eso lo podemos seguir. Aleluya. Después, Pedro mismo nos confirma esto.
Allí está escrito en primera de Pedro 1:5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vea, mediante el poder de Dios es que nosotros podemos llegar a ser guardados. Mediante el poder de Dios, por medio de la fe es que nosotros podemos ser guardados, es decir, perseveramos por fe para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. También se necesita fe para iniciar. En Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya, gloria al Señor. También no solamente necesitamos la fe para iniciar, sino para continuar, es decir, para que nosotros perseveremos. Y que el que persevera entonces persevera y lleva 20 o 30 o 40 años en el Señor, los lleva allí por la fe solamente, solo por fe. Nadie es porque sea muy bueno. Aquí delante del Señor todo lo que tenemos, lo tenemos es por la fe. Por lo tanto, se necesita entonces fe también para continuar. Según Hebreos 3:14, la Biblia dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mira que necesitamos fe para el principio, pero también necesitamos fe para continuar. Necesitamos fe para seguir adelante en Dios. Necesitamos la fe para que podamos perseverar. Así que la perseverancia está ligada directamente a la fe que alguno pueda tener en la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Así que se necesita entonces fe para iniciar y para continuar, es decir, para perseverar. Así que la perseverancia va ligada directamente a la fe. Ahora, ¿en qué debemos perseverar? Bueno, nosotros que hemos muerto al pecado, nosotros que ahora vivimos una vida solamente para Dios y que ahora vivimos una carrera que hemos iniciado por medio del arrepentimiento, por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo, ahora debemos perseverar según la Biblia, según nos dice allí Hechos 2:42, en algunas cosas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, escucha, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que los apóstoles nos enseñan a nosotros la doctrina. La palabra dice aquí entonces que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza que los apóstoles les estaban dando a ellos. Así que, ¿cuál es esa doctrina? ¿En qué se debe perseverar como creyentes ahora en Cristo? Allí se nos dice que debemos perseverar en el único evangelio. El evangelio es único, según dice Gálatas 1. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mira, solo el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice el apóstol, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ser anatema significa ser maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aleluya. Así que solo hay un único evangelio, no hay dos, ni hay tres, ni hay formas de pensar y de creer en Dios. No es que yo creo en Dios a mi forma y yo con él estoy bien. Bueno, esos son pareceres humanos y filosóficos, pero realmente lo que establece la Biblia es un solo evangelio y esa es la doctrina de los apóstoles, que creamos y perseveremos en ese único evangelio, porque los hermanos de aquí de Galacia ahora se habían ido atrás escuchando a personas que pervertían el evangelio de Jesucristo. En primera de Corintios 15, del 1 al 2, la Biblia dice, además os declaro, hermanos, mire el evangelio que os he predicado, dice Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Es decir, que si yo persevero guardando el único evangelio, la única buena noticia de salvación, la cual es Jesucristo, que se ha dado por todos los pecadores, yo puedo tener entonces la vida eterna, puedo tener entonces vida en abundancia por creer en el único evangelio, si yo persevero en él. También, ¿qué otra doctrina? Según los apóstoles,
según ellos es que hay que perseverar en el evangelio y en estas doctrinas que están allí en Efesios 4:4 al 6, donde dice, además, perdón, dice un cuerpo y un espíritu. Ese único cuerpo es la iglesia, y un espíritu, ese único espíritu es Dios Padre. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así que estas son doctrinas que enseñan los apóstoles. ¿Qué otras doctrinas enseñan ellos? Ellos dicen y hablan acerca de la deidad de Jesucristo. Aleluya. Allí se nos dice en Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que ellos enseñan, y Jesucristo a mí aquí mismo está diciendo que Él es el Padre manifestado en carne. El apóstol Juan en su capítulo 1, en su evangelio, en el capítulo 1, dice que el verbo que es Dios se manifestó en carne. El apóstol Pablo dice en la carta que le escribe a Timoteo en el capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 16, dice allá que Dios fue manifestado en carne, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Así que ellos enseñan la deidad de Cristo. En primera de Juan 5:20 la Biblia dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que esto es en lo que toca perseverar en la doctrina de los apóstoles, y ellos enseñan la deidad o la divinidad de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea su nombre por siempre. Así que, querido hermano, querido amigo, el Señor Jesús nos está invitando esta mañana a que nosotros perseveremos como la iglesia primitiva en la doctrina de los apóstoles también, donde ellos anuncian no solo un solo evangelio, sino que Cristo es Dios manifestado en carne, que Cristo no es la segunda persona de una supuesta Trinidad, porque eso no existe en la Biblia, sino que Cristo es Dios mismo que se ha manifestado en carne y que actuó como un hombre completo para venir y sacar del pecado a los que Adán metió en el pecado. Porque el apóstol Pablo también nos enseña que si por un hombre todos morimos, que es por Adán, también por Cristo todos viviremos. Todos por Cristo tenemos vida eterna, los que hemos creído en Cristo y los que perseveramos en esta gracia maravillosa. Ellos también enseñan no solamente estas cosas, sino que hay que tener una vida de buen testimonio. No se trata solamente de arrepentirse y bautizarse y tener fe para creer esto, sino que también hay que tener fe para continuar. ¿Y en qué hay que continuar? Creyendo que Cristo es Dios manifestado en carne, y continuar con una vida santa y pura delante del Señor. El apóstol Pablo nos dice allá en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que nosotros estamos llamados a perseverar en tener una vida santa, pura, una vida de buen testimonio, para que Dios pueda hacer esa obra que quiere hacer en los demás. Gálatas 5 dice la Biblia en el versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿En qué más? ¿Cuál es otra era doctrina de los apóstoles? Según ellos hay que también perseverar en las buenas obras. Santiago 2:15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, que yo no puedo decirle a un hermano, Dios lo bendiga, sabiendo que yo tengo con qué bendecirlo, sabiendo que Dios me dio a mí para que el día que ese hermano tuviera necesidad yo le pudiera compartir, sabiendo que yo tengo la economía suficiente como para hacer un mercado para mí y también poder recomprar a mis hermanos que están en necesidad.
Por supuesto, la fe sin obras es muerta, así que debo perseverar también en las buenas obras. Así que leíamos aquí en Hechos 2:42 que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. Ahora entonces vamos a hablar de la comunión. ¿De qué se habla sobre la comunión aquí en Hechos 2:44? La Biblia dice que todos los que habían creído estaban juntos. Esta es la iglesia de la Biblia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Y en esto es en que nosotros también debemos perseverar, en la comunión los unos con los otros. En Efesios 4:3 el apóstol Pablo nos dice a nosotros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, que la iglesia debe tener comunión constante siempre y guiada por el poder del Espíritu de Dios que habita en ella. ¿En qué más perseveraba la iglesia primitiva? En el partimiento del pan. Allí en Romanos 12:13 el apóstol Pablo nos confirma esta idea y dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así que hay que perseverar en estas cosas. ¿En qué más perseveraba la iglesia primitiva? En las oraciones. Y en esto sí quiero hacer un fuerte énfasis. ¿Por qué? Porque resulta que la oración, cuando uno empieza a leer las Sagradas Escrituras, se da cuenta que por medio de ellas es que Dios obra maravillosamente en la iglesia. Se da cuenta que por medio de ellas es que Dios llena con el Espíritu Santo a la iglesia. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, se da cuenta que la oración aparece obligatoriamente desde Mateo hasta Apocalipsis. Y siempre hay mandamientos sobre la oración en el Nuevo Testamento. Así que la oración es algo en lo que debemos perseverar con mucha madurez, con fortaleza. Es algo, una práctica maravillosa, es un evento espiritual por medio del cual Dios y yo nos comunicamos, donde yo presento mi alma, mi vida a Dios, donde yo le presento al Señor allá mis necesidades, pero no solamente lo que necesito le expongo a Dios, sino que también le expongo al Señor, le expreso a Él también esos deseos de que las personas sean salvas, es decir, le presento mi intercesión, le presento mi alabanza, mi adoración al Señor, y allí el Espíritu de Dios hace algo maravilloso y milagroso, que es empezar a guiarnos y a fortalecer a la iglesia para que la iglesia se mueva y se active en la tierra de tal manera que el Espíritu de Dios pueda hacer esa obra en las almas que faltan para completar el número de los redimidos. Gloria a Dios. Así que hay que perseverar unánimes, según dice Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Mira, en oración y ruego perseveraban. ¿Con quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús. María era una pentecostal. Claro, ya estuvo en el día de Pentecostés y fue llena del poder del Espíritu Santo, pero antes de ser llena estaba con los otros que eran como 120, que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés, y ella estaba perseverando en oración y en ruego. Además, en Hechos 2:46 y 47 dice la escritura, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Mira que cuando la iglesia persevera en el templo, como dice la escritura, partiendo el pan, compartiendo para las necesidades de los demás, allí Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. El Dios del cielo y de la tierra está interesado en impactar las almas de los seres humanos que todavía no le conocen, para que puedan participar de una salvación tan grande, para que puedan participar del lavamiento de sus pecados por medio de Jesucristo, y eso depende de la perseverancia de la iglesia. Mira que ellos estaban cada día en el templo. Es que el que ha tenido una experiencia personal con Dios, él es capaz de dejar lo que sea y es capaz de estar siempre en la presencia de Dios y siempre quiere estar adorando, alabando, siempre quiere presentarse ante Dios con su familia, con la iglesia, y allí hay un avivamiento, y cuando hay un avivamiento entonces el Señor empieza a salvar a las almas. Aleluya, gloria a Dios. También en Romanos dice 12:12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación,
constantes en la oración, constantes en la oración. La oración es algo en lo que yo debo ser constante, no como al estilo de los antiguos, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que tenían algunos momentos del día en que iban a orar, en la oración de la mañana, la del mediodía y la de la tarde. Nosotros oramos todo el día y a toda hora del día, en el trabajo, cuando vamos de paseo, cuando estamos de viaje, cuando estamos haciendo diferentes oficios en casa, cuando estamos trabajando. Nosotros estamos hablando con Dios y estamos invocando la gloria de Dios, porque estamos llamados a tener una vida espiritual y no solamente una vida material. Y en esa vida espiritual nosotros aprendemos a depender de Dios y a tener una comunión en oración con Él. En Hechos 6:4, mira que los apóstoles en el capítulo 6 del libro de los Hechos tuvieron que nombrar a unos ayudantes, a unos diáconos. ¿Por qué? Porque la iglesia se creció rápidamente, la iglesia se creció exponencialmente. Pedro predicó la primera vez lleno del Espíritu Santo y se arrepintieron ese día como 3,000 personas y fueron bautizados ese día. Y después fueron al templo y se arrepintieron como 5,000 allí, fueron bautizados también. Y ya la iglesia iba con 8,000 y seguían creciendo. Entonces ellos no pudieron, ellos 12, sostener y administrar a la iglesia, hicieron nombrar a unos diáconos. Y entonces Pedro dice, nosotros, nombren ustedes unos diáconos y nosotros, dice Hechos 6:4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta es la enseñanza apostólica, persistir en la oración. Pero la oración no es un rezo, no es una repetición de repetir frases y frases y frases y repetir las mismas cosas. No, cuando uno lee la Biblia, el entendimiento se le abre y puede comprender que orar es hablar con Dios de una manera inteligente, es presentar a Dios nuestras vidas y lo que he dicho antes, de una manera racional. Y cuando esto sucede, entonces mi vida espiritual viene a ser bendecida y viene a ser empoderada por la presencia de Dios. También en Romanos 1:9 dice el apóstol Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, mira, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, siempre en mis oraciones. En Efesios 1:16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Así que nosotros sí estamos llamados, queridos hermanos, a perseverar en la oración y a velar en ella con acción de gracias. Por supuesto que sí estamos llamados a tener una vida de oración. Quien no tiene una vida de oración tiene una vida espiritual pobre, está al borde de la pérdida de su espíritu, está al borde de desechar y de ser destruida la obra que ha comenzado en Cristo. Él necesita aumentar la fe, y la fe puede aumentarse por el ayuno, como ya hemos explicado en otras predicaciones. Entonces, cuando uno ora, se aumenta la fe, y cuando se aumenta la fe, entonces yo tengo fe para continuar y para perseverar, porque estamos hablando hoy de la doctrina de la perseverancia. Aleluya. Y para finalizar en esto de qué es lo que toca perseverar, y estamos hablando que hay que perseverar en la oración. El apóstol Pablo magistralmente nos dice 3 palabras en 1 Tesalonicenses 5:17. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. No hay que parar de orar. No hay que esperar algún momento, no hay que esperar, no es que es en la madrugada que toca orar, o es en la noche que yo me arrodillo a orar. No, nosotros oramos durante todo el día, en todo tiempo, en nuestra mente, o aún públicamente cuando vamos en la calle o aún en un bus. Alguien levanta su voz y da alabanzas a Dios. Nosotros vemos que el mundo está lleno de maldad y cubierto de tinieblas. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de predicar al Señor, o de cantar una alabanza en un lugar público, o de hacer una oración mientras estamos en un restaurante y vamos a orar agradeciendo a Él por nuestros alimentos, porque los hemos recibido de Él? Aleluya. Gracias al Señor porque nos ha enseñado a orar, y cuando oramos somos llenos de la fortaleza que solo Dios sabe dar al espíritu. Esto no se puede explicar de alguna manera, pero podemos decir que cuando oramos somos llenos de fortaleza, somos empoderados por la misma presencia de Dios que empieza a habitar en nosotros, y aún somos llenos del Espíritu Santo cuando estamos orando. Dios toca nuestras almas, toca nuestro ser interior y nos bendice, nos ayuda para que nosotros podamos ser llenos de su gloria. También
¿En qué más hay que perseverar? La Biblia dice que hay que perseverar en la gracia de Dios. En Hechos 13:43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Que perseverasen en la gracia de Dios. Nosotros como predicadores no queremos solamente que las personas se arrepientan, se bauticen, sino que perseveren. Claro, que perseveren en la gracia de Dios, que no se queden ahí estancados y vuelvan atrás quizás. También hay que perseverar aún en medio de las adversidades. En Marcos 13:13 la Biblia dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, dice el Señor, este será salvo. Aquí el contexto es para la gran tribulación, para el pueblo de Israel, pero también más adelante veremos que aplica para la iglesia. ¿Por qué hay que perseverar? Yo creo que cuando uno inicia una carrera, si sea una carrera profesional, o empieza y se introduce en algo académico, uno ingresa ya es con el objetivo de finalizar. Yo ingresé a Esteban a la escuela y espero que él algún día sea un profesional. Por supuesto, tenemos un objetivo y perseveramos en qué, en que él asista a las clases, en que él haga las tareas, en que sea un niño juicioso, en que él responda con sus trabajos, que él reciba una buena educación. Estamos pendientes de lo que le dan allá también para que él sea educado, ¿cierto? Pero asimismo en la iglesia y todo aquel que ha muerto al pecado y que ahora ha sido justificado, que ha sido lavado su pecado, que ahora ha sido redimido por Cristo, ahora debe perseverar con el objetivo. ¿Cuál será el objetivo de la perseverancia? La salvación, ese es el objetivo de la perseverancia. Por supuesto, por eso perseveramos. No perseveramos para que la gente no hable mal de nosotros, sino solamente perseveramos en una vida de buen testimonio para que los demás no hablen de nosotros. No. Nosotros perseveramos es para que Cristo cumpla lo que quiere cumplir en nosotros, y lo que Él quiere cumplir es la salvación. En Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, dice el apóstol Pablo, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero hay una condición para que esto pueda llevarse a cabo, de que la condición para que yo pueda ser presentado allá sin mancha, irreprensible delante de Jesucristo, es esta que sigue en el versículo 23, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que si yo quiero ser salvo, debo perseverar obligatoriamente. No como algunos que pervierten y piensan que perseverar es ir de vez en cuando a un culto, o de vez en cuando a una vigilia, o de vez en cuando a un ayuno. Aquí estábamos leyendo que la iglesia todos los días estaba en el templo. ¿Y qué hacían allá? Oraban y cantaban y alababan a Dios. Eso se llama perseverancia. No como algunos que quisieran de pronto estar en un domingo y de pronto el otro, y pues como llegó la familia el próximo domingo, entonces no va a estar. Pero entonces sí va a estar el que viene, y como llegaron las vacaciones, entonces se fueron para otro lugar del país, puede ser, y allá no buscaron la iglesia. Eso es como extraño. Aquel que tiene el Espíritu de Dios anhela fervientemente, claro, va y se da su vuelta, se toma sus fotos, comparte con su familia, disfrutan, pasean, se meten al río o al mar, no sé, hagan las actividades que quieran, conozcan los sitios turísticos, pero en algún momento hay que aterrizar en alguna parte e ir y buscar dónde congregarse. Yo creo que así es, y eso es lo que practica alguien que tiene una vida espiritual activa y se fascina en la gloria de Dios. Así que hay que perseverar y permanecer fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que nosotros hemos recibido. Así que para terminar ya con este mensaje, yo quisiera animar a la iglesia, a todos aquellos que han muerto al pecado, todos aquellos que se han bautizado en el nombre de Jesucristo, que tienen su nombre inscrito en el libro de la vida, a que escuchen estas 7 declaraciones para aquellos que están llamados a ser salvos, para aquellos que hacen parte de la iglesia. Y estas 7 declaraciones son declaraciones de Jesucristo mismo.
Él mismo allá en Apocalipsis capítulo 2 y 3 hace 7 declaraciones a las iglesias e invita, advierte y llama a la perseverancia con una finalidad y con un objetivo. Allí en Apocalipsis 2:7 el Señor Jesucristo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, mire, al que venciere, eso nos habla a nosotros de perseverancia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, aleluya, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso le dijo la iglesia en Éfeso, pero ahora a la iglesia en Esmirna, en Apocalipsis 2:10, Jesucristo dice: no temas en nada lo que vas a padecer, porque a veces en la iglesia se sufren persecuciones difíciles. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Mira lo que dice el Señor: sé fiel hasta la muerte. Es decir, sé perseverante, ¿cierto que sí? Esto nos hace un llamamiento a la perseverancia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En los tiempos antiguos, en los siglos pasados, se hacía en el Coliseo romano una fiesta cotidianamente en la cual aquel emperador hacía venir a los cristianos y los tiraba allá en fila. Habían cristianos que cargaban a sus bebés de brazos y los tiraban allá, y el Coliseo estaba lleno de gente que estaba feliz viendo cómo entraban los cristianos en fila y eran comidos por los tigres, por los leones, eran destrozados por fieras salvajes. Pero ellos llegaron hasta ese sitio y tuvieron que soportar y sufrir la muerte de esta manera públicamente, y siendo una burla y siendo un espectáculo al mundo, porque no negaron, porque antes se les llamaba y se les decía: niéguelo, niegue a Cristo, usted no es de esa religión, usted no es de esa gente, niéguelo. Y muchos lo negaban, pero muchos no lo negaron y esos murieron. Así que el Señor dice que aunque el diablo los eche a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tengan tribulación por 10 días, sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de vida. Es decir, sean perseverantes. A la iglesia en Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira, al que venciere, dice nuevamente aquí, es decir, al que persevere, daré a comer del maná escondido, aleluya, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. A la iglesia en Tiatira, Apocalipsis 2, 26 y 27, dice el Señor: al que venciere, mire, al que persevere hasta que llegue hasta el final y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Aleluya, gloria a Dios. Mira, por esto es que perseveramos para ser salvos y para recibir estos galardones de Jesucristo. También a la iglesia en Sardis, en el capítulo 3, el versículo 5, el Señor dice: el que venciere, mire, el que persevere. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Claro, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida ya, desde el momento en que nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Y confesaré su nombre, dice el Señor, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. A la iglesia en Filadelfia, la sexta iglesia, en Apocalipsis 3:12, el Señor le dice nuevamente: al que venciere, o sea, al que persevere. A ese que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Qué bendición tan grande, hermano. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y finalmente, el mensaje a la iglesia de la Odisea
tiene también una advertencia y tiene también una bienaventuranza que es para los que perseveran. Según Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere nuevamente, es decir, al que persevere, hasta el que luche hasta el fin, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al Señor sea la gloria. Querido hermano, tú y yo que hemos iniciado esta carrera, habiéndonos nosotros inscrito, déjame decirlo en esos términos, en la universidad de Dios, en la escuela de Dios, que se llama la iglesia. Así como nos inscribimos para una carrera profesional y obtuvimos un título algún día, porque perseveramos, fuimos a clase constantemente, trasnochamos, estudiamos para que pudiéramos obtener buenas calificaciones en nuestras pruebas, en nuestros exámenes. Invertimos dinero, invertimos tiempo para obtener un título y para poder seguramente laborar y obtener de allí unos beneficios y unos ingresos económicos y un bienestar familiar. Cuánto más nosotros que estamos inscritos en la escuela de Dios, cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos, nuestro nombre fue inscrito allí en el libro de la vida del Cordero. Y ahora pertenecemos a esta gran organización que se llama la Iglesia del Señor en la tierra. Debemos perseverar también, así como perseverábamos estudiando y utilizábamos nuestras fuerzas y nuestros alcances analíticos y todas nuestras capacidades las pusimos a disposición del el estudio. ¿Cuánto más ahora para que vivamos una vida santa, una vida para el Señor, esperando no un título terrenal y una corona que se destruye con el paso del tiempo, sino que podamos obtener una salvación tan gloriosa, tan grande, que viene acompañada de galardones? Cuando Cristo venga, hermano, a arrebatar a la iglesia, va a arrebatar a los que hayan perseverado en el evangelio, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, que eso nos debe quedar muy claro. Nuestra vida debe ser una vida de oración, porque solo allí es donde somos fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Así que lo que comenzamos, hermanos, lo terminamos en el nombre de Jesucristo. Y como leímos al principio, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que tú y yo perseveremos incansablemente, aunque otros caigan, aunque otros fallen. Yo no tengo por qué tomar el ejemplo de alguien que fue muy bueno y ahora es el peor, ¿no? Pues como lo hizo tal, entonces yo también hago esto. No es que tal me trató mal en la iglesia, entonces yo por eso dejé de asistir. No, es que él no es la iglesia solo, tú eres la iglesia. En ti está el Espíritu de Dios y tu alma fue comprada por el Señor Jesucristo. No abandones la sangre del Cordero, permanece lleno del Espíritu Santo, no apaguéis el Espíritu, permanece en la presencia del Señor, disfruta tu vida espiritual y persevera en la gracia. Perseveremos juntos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Viene el momento y cercano está el día en el que el Señor Jesús se va a aparecer a levantar a su pueblo, y cuando nos levante, oh aleluya, nosotros estaremos con él recibiendo grandes galardones en un lugar que se llama el Bema, o en un evento que se llama el Bema, el cual es traducido como el tribunal de Cristo. Allí nosotros pasaremos como hayamos vivido después de haber sido bautizados, después de habernos arrepentido. Pasaremos, hermanos, a estar delante del Señor, y nuestra obra, según cada uno la haya hecho en esta tierra, recibirá de parte del Señor su galardón. Allí hay coronas, hay galardones y hay reconocimientos, y dependiendo de cada uno cómo edificó su propia vida espiritual después de que se le presentó a Jesucristo, porque hay unos que pueden edificar allí con hojarasca, pueden edificar allí con madera o con heno. También hay quienes buscamos edificar con piedras preciosas, con plata y con oro. Esas obras serán probadas, y serán probadas por fuego. Y todo lo que pase por fuego, si se quema, fue porque la obra que alguien hizo en la tierra no fue muy fructífera, no sirvió realmente, porque la consumió el fuego. Aunque él fue salvo, llegó allá a la vida eterna, pero ¿qué produjo para el Señor? Así que nosotros perseveremos, queridos hermanos, en esta gracia. Tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos
tenemos el aval de Dios, tenemos el respaldo, tenemos el llamamiento, tenemos de parte de Dios su nombre, la revelación de su gloria, tenemos con qué impactar el mundo, tenemos con qué llevar este mensaje lejos, tenemos cómo vivir una vida santa. Persevera hasta el fin, no te canses, a pesar de tribulaciones, de angustias, de tristezas, de problemas que a veces son tan terribles, que no duran un día, sino una semana, que no duran una semana, sino un mes, que no duran un mes, sino un año, que no duran un año, sino muchos años. Muchas veces hemos pasado tribulaciones que duran mucho tiempo, hermano, pero cuando perseveramos hasta el fin, el Señor nos da una victoria gloriosa y lo podemos testificar a voz en cuello, porque en el evangelio muchas veces se pasan grandes tribulaciones, pero como digo, se pasan y se pasan con Cristo. Por eso un cristiano persevera, y a pesar de la situación económica difícil, de los problemas, de las situaciones con la familia, de lo que pueda venir, de la salud quizás, él persevera creyendo en Jesucristo, que lo va a levantar y que le va a dar aquello que le ha prometido. Así que perseveremos, queridos hermanos. Me despido de ustedes y quiero hacer una oración para finalizar en el nombre de Jesús. Y considero que con esta enseñanza ya terminamos por este año, queridos hermanos, nuestras doctrinas fundamentales para ser salvos. Aleluya, gloria a Dios. Hablamos del pecado, de la fe, de la gracia, del arrepentimiento, de la conversión, del bautismo en agua, de la redención, de la propiciación, de la sustitución, de la justificación, del nuevo nacimiento, de la reconciliación, de la adopción, del nombre de Dios, de la santificación, del bautismo del Espíritu Santo. Y hace 8 días hablamos del arrebatamiento de la iglesia y hoy finalizamos con la perseverancia para poder ver el rostro de Jesucristo. Oremos a Dios que nos bendiga, que nos ayude. Hoy es día misionero. Hoy estamos orando por 15 países. Así que demos gloria a Dios y sirvamos al Señor orando por estos países, 15 países que tenemos allí para orar, unos países en proyección. Soberano Rey de la Gloria, gracias a ti, oh Señor Jesús. Te doy gracias por todo aquel que ha estado conectado a través de las líneas telefónicas, la iglesia en este lugar. Bendice a tu pueblo, Señor, a cada uno de mis hermanos que han escrito su nombre en tu libro, por tu gracia y por tu inmenso amor. Gracias por estas enseñanzas que tú nos has dado cada 8 días de este tiempo en el cual hemos decidido invertir en el conocimiento de las doctrinas fundamentales para ser salvos. Doy gracias en esta hora por la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos ha quitado nuestros pecados, que nos ha declarado inocentes, justificándonos ante Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque por tu muerte nosotros tenemos vida y vida en abundancia, vida eterna, como tú lo has prometido. Gracias porque tú nos has enseñado tu nombre, tú nos has justificado, nos has redimido, tú has hecho propiciación, Señor, tú nos has reconciliado con Dios. Tú nos has enseñado a nosotros que debemos arrepentirnos y por tu Espíritu nos ha llevado al arrepentimiento, al bautismo en tu nombre. Gracias por tu nombre que nos has revelado. Tú nos has llevado, Señor, a una conversión, a ser nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gracias porque somos nuevos y podemos vivir una vida como a ti te agrada, para aquel día cuando tú decidas venir por nosotros seamos arrebatados. Ayuda a la iglesia a perseverar, a seguir adelante en el conocimiento de ti. Ayúdanos, Señor, a perfeccionarnos, a llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ayúdanos, por favor. Te lo ruego. Gracias por estas enseñanzas que han edificado a la iglesia y que han servido para que otros conozcan tu nombre, que han servido para que otros tomen la decisión de ser salvos también. En el nombre de Jesús, gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Bueno, a todos los que están conectados aquí en Facebook, el Señor Jesús les bendiga. Si tienen alguna necesidad, alguna petición, estamos para servirles en lo que podamos bien, puedan, nos dejan un mensaje o algo así. El Señor Jesús me los bendiga y me despido de ustedes diciéndoles que el Señor viene pronto. Estamos listos para irnos con el Señor. Dios les bendiga. Un abrazo grande.